Bienvenidos un día más a Garden, este rinconcito de internet en el que lo que hacemos es compartir parte de nosotras, parte de lo que nos gusta, que obviamente es el rol. Aunque hoy concretamente lo que vamos a hacer va a ser charlar, rajar de rol, que eso también nos gusta un montón. Y por si no habéis leído el título, os daréis cuenta de que no voy a decir el título del vídeo porque el nombre de la charla es un poco complicado, pero esta actividad, esta charlita que vamos a tener, es parte de la Halloween Roll 2022, que es un evento benéfico para ayudar a Ayudar Jugando, que es una asociación que lo que hace es trabajar en proyectos en beneficio de niñas y jóvenes en peligro de exclusión. Así que, ¿en qué consiste esto? Pues mirad, abajo os vamos a dejar todos los detalles. En la cajita de descripción van a estar todos los links a cómo podéis ayudar a Ayudar Jugando. Pero concretamente nosotros os animamos a que en esta jornada de la Halloween Roll vayáis a donar al link que vamos a colocar, y porque por 2 euritos que donéis a Ayudar Jugando vais a entrar en un sorteo de material rolero donado por diferentes editoriales y asociaciones. Así que nada, está genial y nada, y os animamos a ello. Y ahora, dicho todo esto, como decía, esta es una pequeña charlita que en realidad es una continuación. Y Nit, ¿tú sabrías decirme cómo se pronuncia el nombre de nuestra charla? Quiero mucho a Kaede por hacerme esta pregunta. Es el nombre de la charla. Ese que leéis. El nombre se lo puse yo el año pasado a toda leche y nos ha gustado mucho. Así que, bueno, Ale, ¿Qué? ¿de qué va a tratar esta charla? Pues nada, cogiéndonos un poco a todo el tema de Halloween y tal, pues vamos a hablar de el concepto de los juegos de terror, los juegos de rol de terror. Y bueno, vamos a dar un poco nuestras perspectivas, algunas experiencias, visiones que tenemos cada una de nosotras y también pues aportar como nuestro granito de arena de qué nos puede funcionar a nosotras en partida o qué creemos que se puede hacer con una cosa o con otra, básicamente. Muy bien explicado. Y bueno, de nuevo, bienvenidos todos a Creepy Inspiración 2, El Retorno. Y vamos con el primer punto que se nos ha ocurrido, que es cuando hablamos de una partida de rol, pues lo primero que nos tenemos que diferenciar es que esto no es una partida en la cual el tono trate de superar, vivir una aventura, sino que nuestro objetivo tiene que ser dar un poco de miedo. Y para ello, nuestra mayor ayuda va a ser lo que llamamos las amenazas, que son los monstruos, los villanos, los enemigos, como queramos, los adversarios, aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Y esas amenazas, Ale, cuéntame, ¿qué tipo de amenazas te parece a ti que sean más adecuadas? Vale. Yo aquí quería comentar un poco, a modo de introducción, de que muchas veces los juegos de terror se comenta de una forma muy general, como puede ser muchos otros géneros. Pero yo particularmente, todos los géneros pueden tener su particularidad, ¿vale? Pero considero que el tema de terror puede tener, digamos, un poquito más de picotear de otros lados. Me explico. Por ejemplo, un juego de fantasía medieval, en una gran cantidad de veces va a tratar de un grupo de aventureros con armas que se enfrentan al enemigo. Normalmente pues suelen salir victoriosos, etcétera. Una partida de ámbito espacial, pues muchas veces ya deduces que va de que estáis en una nave, que tenéis que tripularla, que tendréis que enfrentaros a alienígenas quizás, etcétera. Pero lo que yo quería aportar es que el terror, yo creo que engloba una gran parte, porque digamos, tendríamos como, por decirlo de una manera, hay mucho terror que involucra mucha investigación, hay terror que simplemente es terror por el terror, y hay terror que puede quizás picotear de otros géneros. Entonces, para comentar un poco esta introducción, simplemente asociarlo, esto que quiero decir, a juegos de rol. Por ejemplo, si nos referimos a uno de los típicos
típicos, que sería Tulu. Tulu está considerado el gran juego de terror, porque lleva mucho tiempo y demás. Pero yo, por ejemplo, como persona, no lo considero de los más terroríficos, ni mucho menos. O sea, pero no por faltarle el respeto, sino porque Tulu, el 90% de las veces, trata de: sois el grupo de investigadores, tenéis que investigar y anular el culto, anular que traigan de vuelta al primigenio, anular que no sé qué. Entonces, normalmente tira mucho de esto, tira mucho más de investigación. En Sí, otro lado de la estoy de acuerdo. balanza, en otro lado de la balanza, por ejemplo, podríamos poner, por ejemplo, Cult, que Cult es un sistema de terror que está como ahonda mucho más en lo que sería el terror personal de los personajes, sus traumas. Y en Cult, normalmente, digamos, esta opción de: ah, vale, pues ganamos porque matamos a los sectarios, es raro que exista. Puedes quizás enfrentarte a alguna criatura y tal, pero Cult es como: no, el mundo es crudo, el mundo es cruel y te vas a morir tarde o temprano, o va a aparecer esto, o te vas a volver loco. Es como mucho más crudo en este sentido. Luego, por ejemplo, tendríamos Fragmentos, que Fragmentos es un juego que directamente va de lograr saber cómo matar al malo. Es decir, en Fragmentos hay una fichita, que es la fichita del malo, que te dice: tienes estadísticas y para que los jugadores ganen al bicho, tienen que hacer esto. Entonces ya es mucho más como un monstruo como contra jugador. Y por poner un último ejemplo, por mi parte, diría también que está Vaesen, que es un juego que he dirigido mucho últimamente, que es el juego de terror nórdico, ¿vale? Que, por ejemplo, me parece un juego como mucho más flexible, porque tú puedes enfocarlo desde: este bicho te va a destripar, pero el propio juego te dice que las criaturas, los Vaesen, son neutrales. O sea, tú puedes enfocar una partida de colaborar con un Vaesen, de enfrentarte a uno, de... Puede ser que haya un Vaesen que simplemente quiere torturar gente, lo puedes meter. Pero puede ser que simplemente sea la tensión de: a ver qué le digo al Vaesen para que no me destripe. ¿Sabes? O sea, ahí... Por eso digo de que cada una de estas situaciones y de tantísimos otros juegos que hay... Porque, por ejemplo, probablemente, y si no, ni te paso el marrón, ni nos hablará un poco de Raven, seguramente que conoce mucho más que yo. Entonces, pero Raven, hasta donde yo sé, tiene una atmósfera muy diferente también a todo esto. Entonces, creo que también está guay situarse, no solo en qué juego estamos, sino qué queremos del juego. Y ahora aquí mi super chapa introductoria. Pues qué decir de tu chapa introductoria, que es maravillosa, estoy totalmente de acuerdo. Y si Kaede me lo permite, para ahondar un poquito más, muchas veces a mí también me pasa lo que dice Ale, ¿no? Y al final tenemos sistemas que tienden hacia el mismo tipo de aventuras, ¿no? Que se repita la aventura con el sistema porque es lo que favorece, por pérdidas de cordura, por puntuaciones de monstruos, por lo que sea. Como estábamos hablando primero de monstruos, villanos y otras amenazas, yo hice un básico de... Vale, pues voy a definir qué es un monstruo, qué es un villano y qué es una amenaza. Porque desde la perspectiva de si sabemos qué es cada cosa, vamos a poder aplicarlo en las partidas y hacer lo que me encanta a mí, que es boicotear los sistemas de rol. Entonces, Como se debe. Sí, si partimos de la base de que el monstruo se representa habitualmente como cualquier criatura fantástica que por lo general provoca miedo, podemos introducirla en cualquier ambientación de terror, en cualquier sistema, con lo cual podemos optar por revolucionar un poco esas aventuras clásicas buscando ese típico monstruo que se salga de lo normal. Hay un libro que se ha comprado relativamente hace poco, Ale, que lo he visto por ahí, que creo que trae un montón de... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Si me das 0 segundos, te lo encuentro. El de Bestiario de Pluma y Tinta, creo que es. Luego si ¿el no, de Clara lo dejaré. 10? El de Clara 10. Me lo he cogido y es una preciosidad de libro. Yo
Espacio no patrocinado. Pero sí que de verdad me ha parecido muy bonito desde el punto de vista de que hay relatos escritos en prácticamente todos los idiomas de la península, como que hay un montón de criaturas, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo que soy catalana, había criaturas catalanas que no conocía, por ejemplo, y ver un montón de criaturas de otros lugares que dices, yo os lo digo en serio, y esto lo he comentado ya con varias personas, este libro me va a hacer escribir aventuras de rol, yo os lo digo, o sea, va a haber, porque ha habido, sin enrollarme, un monstruo que aparece en la parte catalana que no conocía, que se llama La Pesanta, que es como una especie de lobo perro que solo se manifiesta en tus sueños y te aplasta y por eso te da la angustia del pecho. Y que cuando tú te despiertas con él, ¡ah!, es como que se evapora en de esto, que me ha flipado. O sea, me ha flipado mucho el concepto. Entonces, muy guay. O sea, hablando de monstruos y tal, el libro me ha encantado. Pues ahí lo tenéis. O sea, imaginaros una partida de, ahora que hablamos Zulu, Cthulhu, o como le queráis llevar, en que directamente le digamos a la gente, jaja, Lovecraft, me río yo. Te voy a poner otras cositas también. Entonces, vale, mezclar un poquito, sorprender a la gente siempre está bien. Luego nos vamos a los villanos. Villano o el malo en España, ¿vale? El malo. El malo. Marca registrada. Que básicamente es eso, es una persona malvada, que básicamente se opone a lo que haría el héroe. Entonces, pues cualquier persona que vosotras, entidad, robot, queráis meter ahí como némesis de nuestro protagonista, pues también puede ser muy interesante meterlo desde una perspectiva que no sea el típico asesino psicópata en serie que asesina por asesinar. Y luego a ello me voy a ir con una lista de preguntitas que son maravilla para darle ahí un poquito de vida a cada una de nuestras amenazas en las partidas de rol de terror. Y luego la amenaza, que quizás sea la parte para mí, palabra que gracias a Kaede no me quedé un día entero dándole vueltas a cómo quería llamarle a eso que no es un monstruo ni un villano. Pues la amenaza me gusta verla desde una perspectiva psicológica, ¿vale? Me encanta meter mucho y mezclar mucho la psicología en el terror. Y la amenaza en psicología básicamente es un término que se usa para referirnos al riesgo o al posible peligro. Eso para mí da muchísimo juego en el terror, porque al final no estás externalizando el factor terror fuera de los personajes, sino que realmente ese riesgo y sensación de peligro viene de dentro de los personajes, que son los que se emparanoian. Entonces, hacer una amenaza que esté más metida en su psique que en la parte exterior también puede jugar mucho. Yo creo que eso precisamente es mucho lo que hace Cult, que juegan mucho con lo que es real, lo que está al otro lado de la ilusión. Entonces también por eso gana, y creo que es un juego que se ha hecho muy popular y es muy diferente. No sé qué opinas tú, Kaede, antes de ir a las preguntas. Pues mira, precisamente amenaza, te lo dije porque en el juego de Escalofrío, que es un PBTA que he creado yo sobre slasher, cuando se habla de aquello que persigue a los protagonistas, que va a matarlos, básicamente aquello de lo que tienen que sobrevivir, es la amenaza. La amenaza puede ser una persona, la amenaza puede ser una criatura, la amenaza es algo que está detrás tuya y que es la que te va a generar estrés, es la que te va a hacer la vida difícil. Pero amenaza yo lo pienso como algo que se mete en tu mente, que te genera pesadillas y que a veces no tiene por qué ser un ente, a veces no tiene por qué ser una persona. A veces una amenaza también puede ser una enfermedad. Porque hay un género de terror que, por cierto, también por supuesto, Fragmento, que es un sistema que tiene muchas especializaciones, también lo cubre, que es películas de terror basadas en contagios masivos, basados en plagas zombies, bueno, o plagas en general que no tienen por qué ser zombies, pero una amenaza que no es que sea un enemigo en sí, no es algo, muchas veces es algo que ni siquiera puedes luchar contra ello, porque hay amenazas contra las que no puedes luchar. Otro ejemplo de ello sería, por ejemplo,
Mira, esto va a sonar un poco raro, ¿vale? Pero si buscáis en YouTube Backroom es un concepto de que la realidad está fragmentada en diferentes, digamos, salas, y que cuanto más profunda te metes en esas salas, más realidades alternativas vas a encontrar, realidades que luchan contra ti porque tú no perteneces a esa realidad. Eso también sería una amenaza que es simplemente el lugar en el que te encuentras, pero es un lugar que, digamos, que se va a enfrentar a ti. Es algo que a lo que te tienes que enfrentar, algo contra lo que tienes que luchar, aunque muchas veces, como digo, luchar es imposible. Pero bueno, eso, me estoy yendo un poco. Que por eso te dije amenaza, y me parece que todo eso puede generar una partida de rol de miedo guay. Es que, y simplemente antes de que te empiece la lista, yo creo que tampoco hace falta irse a algo súper de esto, porque, por ejemplo, es una tontería, pero si una partida de rol va de que estás en una caseta en la montaña, se cubre de nieve, la nieve es la amenaza, porque vas a ser como, ¿cuánto comida tenemos? ¿Vamos a poder salir? ¿No vamos a poder salir? Me refiero que a veces no hace falta irse a lo extraplanar, súper de esto, porque algo como la nieve, el aire, estoy bajo un sol abrasador, el tal, el agua, o sea, puede dar mucho más juego del que creemos a veces. La tensión psicológica, el que la gente se empieza a poner paranoica, las luchas internas, en fin, que si efectivamente la amenaza es eso, es algo contra lo que tenemos que luchar, independientemente de lo que sea. Pues sí. Y mi última parte, en la que espero que también añadáis preguntas, porque las he puesto yo, las que se me han ocurrido así en 5 segundillos, que he dicho voy a apuntar algo porque me pongo nerviosa en las charlas y me voy a quedar en blanco. Yo siempre digo que me gusta que cualquier cosa en una partida de rol no parezca una pegatina ahí puesta, ¿vale? Porque a veces es como vamos a poner esto aquí porque tiene que estar esto aquí, que es una partida de rol. Entonces, ¿cómo hacer que ese némesis, amenaza, monstruo, villano, quede coherente y no parezca una pegatina puesta ahí para simplemente hacer ¡buh! Pues yo pienso que es interesante hacerse las siguientes preguntas. La primera y más importante es ¿qué aporta esa amenaza a la trama? Porque si no aporta nada, no la pongas. Poner una amenaza, un monstruo, un villano que no vaya a aportar nada, es una pegatina. ¿Cuál es la motivación u obsesión? Estamos hablando de la nieve. La motivación de la nieve es ser absolutamente nieve y caer. Y es, como bien dice Ale, puede generar todavía más sensación de angustia, porque realmente es una motivación que no es personal, que no puedes enfrentarte a ella, es puto nieve. Perdón por el taco, ponemos un pi. No pasa nada. Claro, es como, ¿cuál es la motivación? Pues la de nieve ninguna. Pero luego sí que hay motivaciones, ¿no? Los villanos, esos villanos de los que hablamos, ponerle una motivación que sea más profunda que el simplemente soy malo. Los villanos grises son los que más nos enamoran. Mirar, ahí está el Joker, ¿no? Quiero decir, buscarle una motivación, una obsesión, que es lo que lo haga moverse hacia adelante. Luego, para mí es importante el qué lo hace diferente. Porque si al final todos los monstruos, los villanos o las amenazas van a tener el mismo patrón, la misma constitución, la misma manera de actuar, llega un momento que cuando te aparece el quinto le dices al máster, oye, mira, igual ya no, pues entonces un poquito que sea Nos podríamos ahorrar uno. ¿Estás seguro que es el mismo? ¿No lo has repetido? Es el hermano gemelo. Es el mismo con otro color. Ese era verde, este es azul. Ese se ha puesto unas gafas de sol para... Son diferentes. Exacto. Vale, esto sí que lo he sacado de Raven, porque creo que es una gran maravilla, como plantea muchas cosas, y es qué giros narrativos aplica sobre los personajes. Si sale un monstruo, un villano, una amenaza, ya sea que la afrontemos exitosamente o que fracasemos, tiene que producir un giro narrativo que nos afecte. Piénsalos, porque si realmente lo que pasa es, vale, habéis vencido, ya está, ese solo ya está, a veces te queda la sensación de, ¿y por esto hemos estado peleando 45 minutos de partida?
Pues ¿qué giro Y narrativo? ojo que no es solamente eso, sino que ese tipo de consejos de haz que los villanos tengan un peso, no solamente se puede usar para miedo, también se puede usar para fantasía épica. Sí, Porque, y voy a sonar un poco idiota, pero si sacas una pipa es para dispararla. Quien saca la pipa para enseñarla es un parguela. Así que lo siento, es un meme. Básicamente eso, si realmente quieres que sea vista esa amenaza o ese villano como algo grande, haz que sea grande, haz que tenga un peso, haz que te desequilibre, que si gana la balanza se vaya a un lado, pero si no ganan y gana el malo, la balanza se vaya hacia el otro lado y que tenga consecuencias graves, leche. Que eso le da epicidad, y darle epicidad a una partida de rol de miedo también está bien, también le puede dar un punto muy interesante. de hecho, relacionado un poco con esto, y pido disculpas, parece que sea el antitulu hoy, de verdad, no soy el antitulu, me gusta mucho Tulu, ¿vale? Pero pienso que, al igual que le pasa a muchos sistemas que ya tienen mucha tralla, Tulu es un sistema que está muy asentado en una cosa. Y no sé vuestra opinión, pero yo creo que relacionado con esto, Tulu, la inmensa mayoría de partidas son partidas extremadamente impersonales. Vamos a ir, que hay un culto que hace cosas y vamos a parar la amenaza. ¿Sabéis? No es como, por ejemplo, relacionado con todo esto que decíamos de un villano o algo que haya tenido quizás una interacción con el grupo o tal. Entonces yo creo que, ligado un poco con esto que decíamos, es también el problema que, no sé vuestro caso, yo la inmensa mayoría de partidas de Tulu, por no decir todas las que he acabado, si no hemos acabado interrumpido el ritual o lo que sea, es un yujo, hemos ganado, ya está, no hay más. Y a eso me refería un poco, que hay sistemas que yo creo que este acercamiento no lo tienen tanto. Que no significa que sea como mejor o peor, pero sí que creo que puede ser como más difícil según la partida de rol que queramos hacer, que es lo que hemos dicho antes. A ver, yo no he jugado mucho a Cthulhu, pero sí que es cierto que yo creo que también ha habido una evolución en todos los sistemas que se orientan hacia el terror, para centrarse más en crear tramas y menos en las mecánicas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor Cthulhu, la llamada, por ponerlo así, entre que tiene una ambientación muy específica, que son los mitos de Lovecraft, y que además se basaba mucho en investigar y habilidades, pérdida de cordura, pues favorece a que las historias que se cuenten con él vayan hacia ahí. El hecho de preguntarte las preguntas que estamos haciendo ahora también pueden hacer que vayas un poco contra el sistema. Por eso decía yo lo de boicotear sistemas, porque se pueden contar muchas historias con muchos sistemas que a veces siempre tienden hacia la misma historia. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, eso me lleva un poquito a una pregunta que para mí es lo más complicado, y es que tú, ese monstruo, villano o amenaza, encaje en la ambientación. Entonces, si tú ya vas a jugar con los mitos de Lovecraft, que metas algo que no esté ahí es como... Yeah. Entonces es lo que hace que muchas veces esos sistemas para mí se queden tan encerrados, ¿no? O directamente cojas y tengas que especificar, oye, que vamos a jugar a la llama de Cthulhu, pero la historia va a ser ambientada en la Galicia medieval, en la que vamos a hacer una caza, no sé hablar por los nervios, caza de brujas. Y entonces pues vayamos un poco pues a cambiar ese tema. ¿Qué más preguntitas podríamos meter ahí con esos monstruos, villanos y amenazas? Pues lo que decía un poco Kaede antes, ¿se puede vencer? Se puede vencer, porque a lo mejor no se puede vencer y estamos corriendo como locos intentando huir de ese villano, y eso precisamente es lo que nos pone la ansiedad. A lo mejor no se vence, a lo mejor no tiene estadísticas, a lo mejor siquiera es un personaje en sí, sino una sensación que nos persigue. Lo que sí me parece interesante, aunque sea invencible, es que tenga un punto débil, porque eso te va a dar la sensación de que es real. Si es
como esa maravillosa partida que nos dirigió Cae de Escalofrío, una especie de oscuridad, pues que la luz le afecte y que sea su debilidad y que la puedas espantar ahí. Ese puntito que hace a los jugadores, volvemos a decir lo mismo, jugadores, jugadoras, que digan, hey, hemos encontrado el punto débil, guay. Tenían algo, aunque luego tengamos que seguir corriendo, ¿sabes? Pero oye, nos sentimos listos. Y ya para eso está precisamente lo del punto débil, para que no te parezca un gran enemigo que te va a matar sí o sí. Al fin y al cabo, Escalofrío trata de slasher. En el slasher probablemente mueras, pero morirás intentándolo, por lo menos. Y está genial, a mí me flipan mucho las historias en las que básicamente sientes que la amenaza es indestructible, pero que sí que hay una manera pequeñita de que puedas escapar. No la vas a vencer, pero vas a escapar de ella. Y a lo mejor, pues como Inspiración 2, el regreso, vuelve para torturarte y atormentarte otra vez. Y ya por último, la preguntita que he dejado aquí me parece también muy interesante y que además luego iremos a tratarla en otro tema, es ¿cómo podemos usar el monstruo, el villano o la amenaza para gestionar la tensión y la sensación de peligro? Porque al final, como máster, es una herramienta muy importante en las partidas de terror. Vamos a gestionar muchísimo la tensión con el monstruo, villano o amenaza. Va a ser lo que esté rondando y con lo que podemos tirarle ahí a nuestros jugadores y jugadoras para que sientan esa presión. Y hasta ahí un poco mis preguntas, que no sé si vosotras cuando creáis vuestras amenazas preguntáis alguna cosita más o tenéis ahí algo. Yo siempre que creo un villano, lo primero que hago siempre es ponerle una motivación. A veces la motivación es muy sencilla, es simplemente que tiene una necesidad. Esa necesidad a lo mejor es tu alma y ya está. Lo siento mucho, necesita tu alma, cosas que pasan. Pero también me gusta mucho darle giros dramáticos. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué giro narrativo le podemos dar? ¿Cómo podemos hacer que sea diferente? Que no parezcan todos copy-pastes, que todos los villanos que salgan en la aventura o que no en la aventura, porque puede que una aventura tenga un solo villano, pero a lo mejor tú misma como narradora ves que todos tus villanos te están saliendo iguales, porque a lo mejor te gusta siempre el mismo tipo de villano o la misma tipo de amenaza. ¿Y cómo hacerlos diferentes? Pues primero, haciendo que el tono, planteándote que son cosas diferentes, que sus motivaciones son diferentes, pero luego también tener giros dramáticos, como por ejemplo, que tenga una relación con uno de los personajes, que en realidad se cree, o sea, que se crea algún tipo de lazo por algún tipo de recuerdo o por algún tipo de afrenta. A lo mejor ese fantasma que les estaba persiguiendo en esa casa encantada, a lo mejor ese fantasma en realidad es la chica a la cual no atendieron en esa fiesta que se derrumbó delante suya y que se murió allí mismo. Y ahora lo han recordado y resulta que en realidad sí que tenían relación con ellos. Y me gusta eso, me gusta crear tensiones de ese tipo, porque de esa manera parecen más reales, parecen cosas que no han sido generadas fuera de partida. Porque una de las cosas, es que me he quedado callado durante un largo rato, pero una de las cosas que habéis estado hablando sobre la llamada, precisamente una cosa que no me gusta a mí de la llamada es que como parece que sale de un género narrativo, las aventuras cuando las leo están muy, muy fuera de personaje. Es como si los personajes y la aventura se crearan por separado y los personajes no tienen peso en la aventura, ni la aventura realmente afecta personalmente a los personajes. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces a mí me gusta hacer que haya una dinámica entre ellos, porque el terror se crea cuando tú tienes miedo. No porque la cosa en general de miedo, sino porque a ti te está afectando. Y tiene que tener algo de personal para que realmente a ti te genere esa tensión o que te genere realmente ese estrés que al fin y al cabo es el objetivo de una partida de terror. Y creo que he tocado absolutamente todos los temas que habéis hablado, pero... Sí, yo voy a añadir a mi lista que lazos tiene la amenaza con los PJ o las PJ. Pues no estaba y me parece interesante.
Sí, yo de hecho, por ejemplo, por añadir un poco a la lista, lo que sí que es verdad que yo creo que sería con algún tipo de villano o amenaza un poco más concreta, que es que, por ejemplo, es algo que yo a veces incorporo en mis partidas, que es un... Y esto va a sonar un poco redundante, pero este villano barra amenaza, ¿quiere ser un villano barra amenaza? Es decir, me vengo a explicar. Claro, porque a lo mejor el villano barra amenaza está haciendo esto porque su jefe es si no revientas toda su familia y te jodes. Y claro, aquí ya introduces un tema que ya es el, según cómo empatizar un poco con la persona que te quiere matar, y eso es un plot twist de la farra, ¿vale? O sea, yo cuando lo he vivido y cuando lo he visto ha sido bastante potente. Entonces, yo creo que son cosas también que cuando son quizás criaturas o tal, pero bueno, que puede ser, por ejemplo, incluso una criatura, en plan de una criatura que antes era alguien conocido del grupo, un poco y le han metido cosas y eres un bicho y todavía medio conserva recuerdos, un poco lo que decía Kaede ahora. Me refiero que al final yo creo que los villanos o las amenazas, al final yo creo que todo parte de lo que ha dicho Nick muy bien antes, que es que lo ideal es que no sean villanos ni blancos ni negros, que sean grises. Porque yo creo que así es como logras como esta conexión más. Y Kaede, Sí, que creo que... no, yo solamente voy a decir que precisamente me gusta mucho el efecto Castlevania. Y no sé si es un spoiler decir que en Castlevania, cuando te enfrentas por fin a Drácula, te das cuenta de que Drácula fue alguien en su momento. Y que Drácula no nació como Drácula, sino que ha pasado algo y se ha convertido en eso. Y eso hace que a lo mejor pues tengas algo de empatía con ello. Y sí, precisamente, personajes que son no solamente son grises, sino que a lo mejor están actuando como actúan, como actuaría un villano, pero que realmente tienen que hacerlo. Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? El ejemplo de una persona que se ha convertido en vampiro. Bueno, no, eso sería igual que el de Drácula. Un hombre lobo, ¿vale? Un hombre lobo que durante las noches de luna llena no puede evitar transformarse y convertirse en una bestia sedienta de sangre. Ostras, pues si conoces al hombre lobo en los otros 20 días restantes de la semana, pues a lo mejor te cae bien. A lo mejor empatizas, a lo mejor ves que es un tío súper majo, que cuida de sus amigos y que cuida de su familia y que... Pero lo conoces solamente la noche de luna llena y le clavas una estaca sin... Bueno, una estaca no. Le plantas una bala de plata. Sí, es que estoy pensando todo el rato en vampiro. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de empatía ni de realmente... Uy, Perdón, que se me ha ido la cámara que me hace... La amenaza informática, lo que todas las personas que nos dedicamos Dios a esto mío. tenemos. Exacto. La amenaza informática está siempre ahí. Dios mío. Que entonces eso puede dar... sabéis siempre que el drama siempre entra en todas las partidas, ¿no? Da igual desde que hagas tú una partida, el drama siempre cabe. Así que eso puede ayudar un montón a generar problemas, a generar conflicto. El conflicto, al fin y al cabo, mola un montón en las partidas de miedo, porque es un conflicto que te va a trastocar los planes y que te va a fastidiar un poco, porque vas a tener que meterte en dilemas mentales, o sea, en dilemas morales, etcétera, etcétera, en medio de una situación de supervivencia. Y ahí, pues está fastidiado. ¡Hala! Ahora clávale tú la estaca. Digo, Ya. métele tú la bala de plata. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno, hemos hablado ya un ratito sobre esto y creo que hemos dado puntos de vista bastante interesantes. Y si os parece, voy a pasar al siguiente tema. Porque creo que nos puede ayudar también un poco a darle... Cuando hemos hablado sobre tono, nos hemos hablado sobre tipos de amenaza y sobre tipos de tal, hemos hablado de que esos villanos están diseñados para generarnos
para generarnos tensión, para generarnos miedo. Pero también tenemos que pensar que en una partida de terror no solamente es aquello a lo que te vas a enfrentar, lo que te va a generar miedo. La partida entera tiene que estar diseñada para darte ese tipo de sensación. Y una de las cosas que te pueden ayudar para ello son las perspectivas. ¿Y qué es una perspectiva? Pues mirad, voy a ser muy sincera, ¿vale? Yo tengo bleeding. Yo tengo unos problemas muy gordos con el bleeding. A mí me afecta un montón la inmersión en partida y a la vez lo gozo como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces yo he ido analizando a través de mi experiencia como jugadora cómo hacer que mis jugadores como narradora sufran las mismas cosas que sufro yo. Y he tenido un par de truquillos, ¿no? Y de hecho, aunque yo no apruebo y no sugiero a nadie que cree partidas de terror con sistemas que no están hechos para tener terror, sí que son trucos que ayudan a generar ambiente de terror y que se pueden usar en partidas que no son de terror. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estoy dirigiendo una partida de Leyenda de los Cinco Anillos y hay un tema de fantasmas, ¿vale? Hay un tema de fantasmas porque hay alguien que murió sin honor, hay alguien que murió sin poder hacerse el seppuku y está muy enfadado, básicamente, ¿no? Y está generando caos y cosillas bastante chungas. Y gracias a un par de truquillos narrativos, pues he hecho que la escena en la que se iban a enfrentar para exorcizar a la criatura, en lugar de eso salieron corriendo porque les daba mucho yuyu. ¿Y qué tipo de ayuda? Pues por supuesto, cositas como hablar con voz tenebrosa, ese tipo de cosas ayudan un montón. Usar música, aunque a mí concretamente no me ayuda a la inmersión, a mucha gente la música le pone en ambiente. ¿Vosotros os pasa? O sea, sí, pero yo por ejemplo, a ver, disclaimer. A mí sí, pero creo que después de haber dirigido relativamente bastante terror, yo he llegado a la conclusión, como máster, de que lo mejor es agarrar el típico 1 hora música de terror y olvidarte. Porque como quieras intentar, al menos en mi caso, o sea, quien pueda me parece súper pro, ¿vale? Pero oye, en esta escena pongo esta música, en esta pongo esto y tal, yo creo que a mí como máster me saca. Me refiero, salvo que fuese algo muy, muy concreto, estilo... Vale, tengo esta música donde ante todo el rato, pero hay un momento, yo tengo una partida que transcurre, que hay una cuestión relacionada con una casa de muñecas, y en ese momento en que llegan a la casa de muñecas, ¿vale? La cara de terror de caer. Vale. Okay. En ese momento pongo la típica canción de música. Perdón, estoy con la amenaza informática que está dando por culo. No, la Lo amenaza siento informática. O la amenaza de la cam. Por ejemplo, en esa pongo una música de caja de música. Que a la gente la pone. Claro. Pero esto es como lo único, quizás en un momento muy concreto, porque a mí me pasa que, y yo me he dado cuenta con el tiempo, que a veces estaba como tan obsesionada con ir cambiando de músicas que, al menos, sobre todo también el terror, si no me saca. Entonces, mi consejo es un hilo de estos neutros, quizás 1 o 2 canciones para momentos top de estos de encuentran historia y ya está, en mi caso. Vale, yo soy más radical. Cuando estoy dirigiendo no escucho la música. Básicamente, la gente que juega conmigo ya sabe que yo tengo a mi chica Aurora ahí, que es la DJ oficial. Cariño, te quiero un montón, gracias por ponerme música en todas las partidas. Y es como, sí, ella pone la música y yo me centro en dirigir. Pues seguimos. Como estaba diciendo, que hay varios truquitos narrativos, estábamos hablando de la música, y sí, es verdad que a mí también me pasa un poco lo que decís ambas, que como jugadora, la música, por ejemplo, me impide meterme, porque yo prefiero usar mi imaginación e imaginarme la música que estaríamos
escuchando en lugar de que me obliguen a escuchar cierta música. Sin embargo, como narradora me gusta un montón, por ejemplo, que si mis jugadores me dicen, pues vamos a la discoteca, busco una playlist de discoteca y se la pongo, ¿vale? Es un ejemplo muy tonto, pero lo he usado. Ujú. O por ejemplo, están en un festival, pues hay música de festival de fondo. Pero lo que tú dices muchas veces, una playlist básica, larga y que pegue con la situación. Pero no canción por canción para esta escena o esta otra, porque no me voy a acordar de cambiarla. O Pero eso. lo Y que no iba a solo, decir, y no solo tener, Sí. o sea, delegar esa función de poner la música en otra persona de la mesa. Porque al final, como narradoras, tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿vale? Entonces, a veces, pues no. Hay que priorizar, y yo creo que en cualquier partida de rol lo que hay que priorizar es lo que se está contando y lo que los jugadores y jugadoras te están contando, y ahí es donde tienes que tener el foco, y luego ya pues todo son cositas que suman, ya pues como si quieres sacar una imagen para enseñarles cómo estaba el cuerpo de descuartizado. Por favor, no descuarticéis a nadie para hacerle una foto, ¿vale? Está mal. Está mal. mal. Pero Sí, y está bastante guay porque precisamente tus jugadores, si ellos se preparan playlists o canciones y te las ponen en mesa, también te están, digamos, comunicando algo. Tengo una jugadora que en la partida de Leyenda de los Cinco Anillos, ella es unicornio, y los unicornios, digamos, que tienen una cultura un poquito diferente al resto de Rock One. Entonces, cada vez que ella toma la iniciativa y dirige, digamos, el grupo, es la que guía, etcétera, etcétera, pone música eh, de Mongolia, porque para ella su personaje es más parecido a la cultura mongola que a la cultura japonesa. Entonces, entre las playlists que pongo yo de música típica japonesa, de vez en cuando ella pone una canción de música tradicional mongolesa, bueno, de allí de Mongolia, y eso hace un contraste bastante curioso. Y eso, como digo, eso también te puede estar explicando algo. Pero eso, entonces estábamos Sí, hablando. pero simplemente por aportar una pequeña cosa que era lo que tú decías, que dices, Ujú. es que a lo mejor no me acuerdo de cambiar la canción. Pero es que ya no, para mí ya no es solo eso. El problema es que si no, a mí me ha pasado mucho y por eso yo ahora prefiero este tipo de playlist, porque si no, es vale, ahora van a llegar a esta sala, vale, me salgo del Discord, voy a la de esto, pongo el de esto y muy probablemente la narración no la empiece fluida. Muy probablemente entre que he estado en otro sitio buscando la canción que toca, poniéndola, se escucha bien, no sé qué. A mí al menos me pasa que pierdo muchas veces la fluidez y es un poco puñetero también. Pero bueno, ya está, era mi pequeña aportación de lo tuyo. No, y creo que coincidimos en mucho, la verdad. Creo que coincidimos las tres bastante. Pero más concretamente yo creo que coincido totalmente contigo. Pero bueno, que lo dicho, que otra manera también de crear un poco de inmersión que ayude a tus jugadores a meterse en partida y meterse un poco en ese ambiente terrorífico que estás creando es con, además de forma de hablar y la música, que esos son un poco alicientes externos, también me gusta mucho usar diferentes tipos de narración. Y los diferentes tipos de narración son algo que se aprende un poco cuando se empieza a escribir novelas, etcétera, etcétera, y son lo típico de escribir en primera persona o en tercera persona, escribir como narrador de tercera persona omnisciente o externo o objetivo, y ese tipo de cosas, ¿no? Y dependiendo un poco del jugador, le gusta más una cosa u otra. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo tengo jugadores que lo que les gusta es la narración objetiva, como si estuvieran viendo una peli, porque se sienten como si estuvieran viendo una peli de terror. Y ese tipo de cosas les gusta. Hay gente, ¿no?, que le gusta más una narración que le diga cómo se sienten los personajes y que le digan cosas no solamente que se ven, sino que un poquito más metido digamos, un poco más como una novela. Y también dentro de todo eso, también está el hablar de que dependiendo de los tiempos verbales que uses, puedes estar dando ideas de manera inconsciente a tus jugadores. Porque si yo al narrar
te hablo en presente, lo que hago es que te estoy diciendo, es como que me estoy acercando a ti. Es como que esas cosas que están ocurriendo las tienes delante, te están chocando. O sea, es como algo que te hace más consciente de las cosas que están surgiendo. Si te hablo en un futuro, a lo mejor te sientes más lejana y te sientes más a salvo, como, sí, la narración está ahí, pero todavía no ha pasado. Yo todavía estoy a salvo, todavía estoy aquí en mi pequeña burbuja y nada malo va a ocurrir. Y el presente te da un golpe, ¿no? Te da un poco más de sensación de estar viviéndolo, de que literalmente el presente está delante tuya y ya no vas a poder escapar de él. Y hablando de no escapar de él, también hablar en pasado es como si hablaras de algo que ya ha ocurrido y por tanto es inevitable. Le da una sensación también a los jugadores de que hagan lo que hagan, esto en realidad ya ha ocurrido, ya ha pasado, ya se ha llegado a la conclusión. Por supuesto es mentira, porque al fin y al cabo esto es rol, pero de manera inconsciente también puedes ayudar un montón a que tus jugadores se metan en ello. Aunque como digo, normalmente la gente suele tomar el rol de manera bastante más lejana. Entonces, a no ser que sean jugadores muy hardcore como yo, que le disfrutan de su bleeding acojonándose y luego durmiendo con la luz encendida, lo que yo recomiendo normalmente es la narración omnisciente u objetiva, dependiendo de si quieres que lo que vivan es una película o que se estén leyendo la novela en la que está basada la película. Como dos tipos de narración. Y creo que esto es meterme un poco en temas narrativos que a lo mejor son un poco de teoría rolera. Entonces quería preguntaros vuestra opinión sobre ello y si alguna vez habéis planteado cómo puede afectar vuestras palabras a cómo viven la partida vuestros jugadores. Yo sí puedo tomar la palabra primero. Por favor. Como máster de titiritera, voy a decir que lo que suelo hacer yo es, en la primera escena que digamos que es potente para un personaje, le digo a mi jugadora o jugador que me describa, pero no le digo qué haces, le digo qué sientes y cómo te afecta esta escena. Dependiendo de cómo me narre, qué tipo de narración utilice, qué palabras use, en qué se ahonde más en su descripción, yo voy a coger eso y voy a seguir aumentando la intensidad que ese jugador o jugadora me ha dado. Porque es para mí una medida de seguridad. No te estoy imponiendo mi narrativa a la hora de describirte una escena que puede ser potente, y hablamos de miedo como hablamos de cualquier otra escena que pueda ser una situación que al jugador o jugadora le cause ese blitz del que hablas, y según el primer paso que dé, yo voy a dar el segundo. Y usar las palabras para mí es fundamental. Las que se dicen y las que no se dicen. Los silencios. Estar describiendo y de repente cortar la descripción, porque tienes que cortar la descripción para que la otra persona se quede con esa sensación y diga, vale, pues ahora me toca hablar a mí, no estoy preparada para hablar, porque pensé que me ibas a seguir hablando. ¿Qué digo? Y me gusta mucho. Yo creo que no tan a nivel técnico, porque las herramientas a la hora de que se utilizan en literatura y demás las tengo ya un poquito oxidadas, aunque alguna he visto, pero sí que jugar con la narrativa, con la manera de contar el cuento con los jugadores y jugadoras mientras va transcurriendo la partida, porque también hace que sea incluso la misma aventura diferente. Me lo estoy apuntando todo mentalmente. Queda grabado en vídeo. Queda grabado en vídeo. Yo la verdad estoy muy de acuerdo con Nit. O sea, y yo creo que a lo mejor también hay una cosa que, fíjate las extrapolaciones que te voy a hacer. Te voy a hacer una extrapolación con una cosa que me enseñaron en turismo con esto, ¿vale? Ojo al dato. Porque puede parecer una tontería, pero en turismo, tú, por ejemplo, yo cuando estudiaba, hubo una vez que nos hablaron del tema de si tú, por ejemplo, eres guía de un autocar que va a hacer una excursión. Entonces, es muy curioso porque en la propia asignatura
te enseñaban a hacer muy rápidamente un escaneo visual de qué tienes ahí. Es decir, tienes, aplicado a viajes, se dice, por ejemplo, tienes el que va a hacer todo lo que le digas porque quiere ser súper guay ayudando al guía, el de que viene obligado, el que se duerme, el que se queja todo el rato, el que no sé qué. Y yo esto, la verdad, es que me lo he llevado y me ha hecho gracia porque he visto que lo he podido extrapolar a un montón de áreas de la vida, entre ellas el rol. Entonces, yo además de todo lo que ha dicho Nit, yo lo que normalmente hago muy rápido es en una primera escena o incluso antes de partida, en eso que estamos viendo y estamos charlando y tal, intentar leer la mesa y ver un poco, vale, esta persona es muy retraída, pues a lo mejor, evidentemente sin saltarse medidas de seguridad y tal, pero quizás si con esta persona soy más agresiva, entre comillas, a nivel de aparece un bicho en tu cara, te pongo más nerviosa. Pero en cambio a lo mejor con esa persona que es como súper echada para adelante, lo que le incomoda es que le aparezca alguien y le hable como, bueno, podemos, si te hablo así, tranquilamente, y bueno, venga, vamos a ver. Y claro, ves cómo esa persona se pone en plan de, Dios mío, socorro. Entonces, a mí lo que me ayuda mucho también es hacer esta lectura de la mesa. Y me ayuda mucho a ver un poco para dónde va la gente y sumado a lo que ha dicho Nit, te ayuda a dar una visión relativamente rápida de quizás por dónde tirar con cada persona. Has tocado un tema que realmente no estaba apuntado en la charla, porque me parece bastante interesante, porque leer la mesa es la manera rápida de conocer a la gente con la que vas a jugar, porque no es lo mismo jugar terror con gente que conoce y que conoces dónde tirar, que gente que a lo mejor, porque ya he dicho, por ejemplo, en los tipos de narración, yo a mis jugadores ya me los conozco, ya sé por dónde tirarles, pero claro, si estás en una mesa, vamos a poner ejemplo, de jornadas y no conoces a la gente, tienes que tener truquis que sepas que efectivamente te funcionan o no te ayudan. Y leer la mesa o analizar a los tipos de jugadores que tienes por delante, creo que como narradora es algo que todo el mundo debería aprender. Así que, Ale, necesitamos ya una charla sobre el tema. Vale, vale. De hecho, un poco relacionado con esto, yo que llevo una temporada ya dirigiendo en jornadas, yo por ejemplo lo puedo decir, ¿vale? Tengo una partida de Baesen que he dirigido un montón de veces ya, con la broma, como a lo mejor 7, y es que la partida ha sido radicalmente diferente en función de el tipo de mesa que he tenido. Porque aquí me gustaría hablar un mini tema, ¿vale? Que esto quizás pueda parecer más una crítica mía, ¿vale? Pero creo que también puede tener, que es... Me vais a echar de esta mesa. ¿Realmente nuestra mesa quiere jugar terror? Que parece una pregunta muy estúpida, pero no lo es tanto. Y me voy a explicar. Yo he tenido gente que se me ha apuntado a una partida de fragmentos y han querido convertirla en un scary movie. Totalmente, va en serio. O sea, es gente que se había apuntado de, jaja, pues mira, me pongo en esta partida como me hubiera apuntado a la de Perico de los Palotes, ¿vale? Y entro y mi mood va a ser estar como, me aparece un bicho, jaja, qué gracioso el bicho, jaja, qué risa, no sé qué. Pues yo creo que esto también es un tema que, porque claro, damos muy por sentado que la mayoría de gente que va a jugar una partida de terror es por esto, pero no siempre es el caso. Hay gente que se mete por, uy, voy a probar de qué es esto. Hay gente que no se ha metido nunca en el mood de una partida de terror y quizás no sabe cómo meterse. Que eso también es otro tema. Porque, entonces, claro, yo, por ejemplo, volviendo a lo que os decía, he tenido gente que la partida de Baesen se le ha tomado hiper en serio y gente que se le ha tomado en plan de vaya puta chorrada, nos vamos a emborrachar y a drogar a la taberna. Me refiero, creo que también es importante esto y quizás
Claro, en una partida de jornadas no lo puedes hacer, pero quizás también intentar como... Si va a ser más una partida cerrada, una partida de un servidor o algo, intentar decir oye, vamos a intentar tener este mood, porque si no, es muy rápido, es muy fácil que el terror se vaya. Yo creo que más que en otros géneros, porque tú en D&D haces una coña de buah, tío, hemos sido el puto amo ganando al dragón y volvéis y ya está. Pero en el terror te saca demasiado, para mi gusto, ¿eh? Entonces yo creo que también es algo que hay que tener en cuenta. Ya está, hasta aquí mi queja. Pues sí, porque voy a compartir una experiencia mía y siento otra vez hablar de escalofrío, pero realmente es de las pocas cosas de terror que dirijo. Y porque lo he creado yo, que si no tampoco lo dirigiría. Pero a mí el terror me gusta para mesa privada y no me gusta tanto para llevarlo a jornadas. Entonces, la experiencia de jornadas que tengo con terror es Escalofrío. Y Escalofrío, la mejor partida que he jugado, incluso superior a la que jugué con vosotras, que me lo pasé muy bien, fue una partida que jugué en las TD de este año, en el que los jugadores abrazaron el drama adolescente con tanta fuerza que me maravilló. Porque realmente parecía una partida de slasher, en la que todo el mundo estaba con todo el mundo tenía celos de todo el mundo se quería follar a todo el mundo, porque eran adolescentes. Y luego aparte había no sé qué que los quería matar. Y luego de fondo había algo que les quería matar y no sé qué, ¿no? Y claro, y todos sufrían mucho porque no querían que no sé quién se muriese porque era asomado, pero a la vez también a ver si se muere no sé quién que para allanarme el camino. En fin, que fue una partida muy divertida, pero a la vez que cuando por fin llegó la amenaza, nunca mejor dicho, los jugadores se quedaron muy en shock. Y claro, entonces fue cuando dijeron, es verdad que estábamos jugando en slasher. Y yo creo que se lo pasaron bien. Yo me lo pasé muy bien, pero es eso, no es la típica partida de terror que tú vas ahí acojonado y tal. No, porque además Escalofrío es muy modulable. Entonces, pues todo puede ser muy dramas tontos, etcétera, etcétera, hasta que en el momento en que yo diga, pues lo siento, te parece un cuchillo por el pecho y es que te lo han clavado por detrás y no te has dado ni cuenta porque estamos en la matanza de Texas, baby. Y, y es lo que hay. Pero me parece que leer a la mesa, tanto para saber cómo puedes ayudarles a llegar a la partida de miedo, como para directamente saber qué tipo de experiencia están buscando y si realmente esa mesa lo que viene es a pasar miedo, me parece algo muy, muy importante para dirigir. Y yo voy a añadir una cosa más, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de leer a la gente. Si no eres capaz de leer a la gente, no te preocupes, te voy a dar la solución. Habla con tu mesa, comunícate, pregunta y expon lo que quieres, la experiencia de juego que quieres transmitir, y no solo digas, vamos a jugar una partida de Zulu. No, vamos a jugar una partida de Zulu en la que quiero experimentar vuestros tormentos personales, quiero crearos angustia a nivel personal y vamos a jugar para mover vuestros demonios interiores. Comentarlo, porque a veces nos olvidamos. Yo en Galicia Rolera, cuando dirijo alguna partida, a veces utilizo el aviso de contenido, ¿vale?, que soy yo muy heavy, para poner partida tremendamente narrativa en la que se va a ahondar en las emociones de los personajes. ¿Por qué? Porque si tú vienes a mi partida buscando un jajas, un vamos a boicotear, lo que va a pasar es que tú no vas a conseguir la experiencia de juego que quieres, yo no voy a conseguir la experiencia de juego que quiero y nos vamos a frustrar ambas partes. Entonces, a veces es muy importante, en jornadas no se puede hacer tanto porque llegas y tienes la mesa ya cerrada, pero una sesión cero, una mini sesión cero en la que se diga, yo quiero jugar a esto y conseguir estas emociones porque venimos a rol a interpretar y a emocionarnos mientras interpretamos. También es muy importante porque eso también va a ayudar a la inmersión. Si todos estamos en el mismo modo, en la misma intención, con las mismas ganas de vivir las mismas emociones y sensaciones,
vamos a crear una partida más inmersiva. Entonces, no hace falta que leáis a la gente. También podéis preguntarle antes de que lleguéis a la mesa. Por favor, comunicación en las partidas de rol. Recordad, gracias. esto es un juego social. Sí. Venimos a hablar, venimos a participar. Sí, a mí me Totalmente. ha pasado incluso como anécdota personal, alguien que es una persona, una jugadora que era muy muy tímida y me dijo, tú no te preocupes porque yo disfruto mucho viendo cómo los demás juegan. Y desde esa perspectiva yo tampoco me asusté de, no está interactuando, no se lo está pasando bien, está muy callada. No, le daba el paso. A veces, porque soy muy de repartir el foco, no me gusta que alguien se quede muy callado mucho tiempo, pero si yo veía que me decía una frase y ya, es como, vale, me lo has explicado antes, no voy a seguir insistiendo. Si no me lo hubieses explicado, a lo mejor yo te hubiese hecho sentir incómoda por estar dándote paso muchas veces para que hablases en la partida. Entonces también es importante, a veces las personas que estamos dirigiendo tenemos nuestras capacidades para leer a las personas, pero no somos magos, ni somos videntes, ni somos psicólogos. A veces unas palabras también para ayudarnos a hacer nuestro trabajo se agradecen. Y que yo no lo limitaría solo a jornadas y tal, porque, por ejemplo, te puede pasar que yo, por ejemplo, en alguna mesa que tenemos de alguna campañita, ha habido veces que ha habido gente que ha entrado y ha dicho, oye, mira, voy a jugar, pero hoy no estoy. Y puede pasarte, puede ser que alguien tenga un muy mal momento, ¿vale? O incluso a mí ha pasado alguna vez, ha habido alguna vez, como jugadora me ha pasado, que ha sido como, mira chicas, no sé cómo estoy. O sea, estoy en ese punto de, no sé si jugar me va a hacer bien porque me va a despejar o me va o no. Entonces, pues bueno, lo he comentado y normalmente pues ningún problema, en plan de, vale, te damos como menos foco por si te tienes que salir o algo. Y ya está, pero sí, lo que dice Nit, que es muy indispensable también hablar con la mesa y gestionar expectativas. Totalmente de acuerdo. Y más una partida de terror, porque vuelvo a decir lo mismo. No sabemos lo que ha pasado a la persona, le metes la escena ahí y nos vamos todos a llorar, porque yo soy la primera que si veo que la jugadora se empieza a sentir mal, yo lloro también. Digo, ay Dios mío. Recordad, por favor, que las medidas de seguridad están precisamente para evitar este tipo de cosas. Para no hacer llorar a Nit, por favor. No hagáis llorar a Nit. Hashtag no hacer llorar a Nit. Y bueno, voy a pasar al siguiente punto de la charla, que creo que va a ser el punto final con el que vamos a dejar, porque se está alargando un poquito, que es la gestión de la tensión en una partida de rol. Que esto lo podemos dividir en dos partes, ¿vale? Que es por una parte la más mecánica, la que trata, porque en la anterior, en la cómo ayudar a la inmersión de tus jugadores, al fin y al cabo son truquis para ayudar a tus jugadores a meterse a través de formas narrativas. Ahora vamos a hablar de sistemas y vamos a ponernos en plan turra al máximo, ¿vale? Pero antes quería hacer un apunte antes de meternos a la turra máxima, porque aquí Ale ha puesto un punto bastante interesante y me gustaría un poco que nos lo explicara, que es sobre separar... ¿Sabes a qué me refiero, Ale? Sí. Pues adelante, explícalo tú. Vale. Pues, a ver, yo... hay un tema que, más que venir con un mejor X o mejor Y, es como una opinión, que es la opinión de separar jugadores y tener conversaciones aparte. Ya sea jugando en persona, pues te lo llevas un rato, o en Discord, pues lo mueves a otro canal. Entonces, yo más que venir con un esto es mejor o esto es peor, vengo por pedir un poco opinión a vosotras también, por a ver qué opináis, porque me parece un debate interesante, porque yo no tengo muy claro, o quizás también dependa de la mesa, que, por ejemplo, si tú te llevas una persona, ¿vale? Lo típica situación de terror de, vale, os habéis separado, esta persona ha visto algo y le dices, vale, vente conmigo y le cuentas algo aparte. Claro, a mí, por un lado, he de admitir que es algo que me gusta mucho porque es como que le das esta información
Luego hay otra forma que también me parece interesante, que es cómo este jugador o jugadora transmite esta información, que también es algo curioso. Pero luego tengo la sensación esta de que la mesa se queda un poco abandonada. Entonces, no tengo muy claro si como generación de interés, por así decirlo, al llevarte una persona, compensa el que tengas la mesa abandonada durante, me invento, 20-30 segundos. Porque a lo mejor en esos 20-30 segundos la mesa se te sale del juego, ¿vale? Entonces, es una herramienta que a mí me parece guay, pero la veo como un poco arriesgada y un poco arma de doble filo. Entonces, preguntaros un poco eso, ¿qué opinión tenéis al respecto? Vale. Yo venía un poco aquí con los deberes hechos en este tema porque la gestión del terror es una de mis cosas favoritas. Me parece, al igual que la sensualidad y la sexualidad, una de las temáticas más difíciles de gestionar. Tú estás hablando, si extrapolamos a las obras literarias, ¿vale? Estás hablando de una cosa que siempre se hace en las obras de género de terror, que es implicar al lector. Estás implicando doblemente a los jugadores. Uno, llevándote a un jugador o jugadora aparte de la mesa para darle una información que provoque inquietud, desasosiego en el resto de la mesa, que produce una incertidumbre y que los agita. Y al mismo tiempo, la otra parte que está contigo también tiene esa sensación de inquietud porque me ha llevado a mí este espacio que me está aquí observando, es un tú a tú. Para solucionar o buscar algo que ayude a esa problemática de tener la mesa dividida, yo que he trabajado mucho con niños, te diría que dejases un ejercicio, deberes o enigma que resolver a la otra parte de la mesa mientras estás hablando con el otro jugador. Porque no se van a salir de personaje. Este jugador se ha quedado atrapado en esa habitación, pero en la vuestra está empezando a salir un gas. Solucionar vuestro problema. Tenéis el tiempo mientras yo estoy hablando con el otro jugador. Nadie sale de escena. O os ha pasado esta movida, arreglarla mientras, porque cuando yo venga, si no habéis hablado, no la habéis solucionado, pues esto va a tener consecuencias en la trama también. Dejarle un ejercicio mientras tú te llevas al otro jugador para que no estén solos, sino que tengan ese peso de que, hey, la persona directora nos ha dejado aquí deberes para hacer y tenemos que hacerlos. Me parece súper guay. O sea, la verdad, me parece algo que, si bien puede parecer como un poco evidente, yo creo que no hay tanta gente que se lo haya planteado, realmente. Cuando trabajas con niños y te tienes que llevar uno al baño, aprendes que el resto tiene que estar Claro. No, me parece súper guay. Soy mucho menos sutil. Yo mando WhatsApps con información que debían tener unos jugadores y otros no. Y luego miro directamente a los ojos y hago. Y ya está. Y ya saben que tienen que leer el WhatsApp. Y me gusta que lo lean delante de los demás, porque los demás no leen el WhatsApp, pero la cara de... Ya. Sí la ven. Eso también es. Sí la ven. Y eso me ayuda a que los demás sepan que hay jarana o que están pasando cosas y que ellos no se han dado cuenta. Y eso lo puedo hacer no solamente porque los jugadores se han separado, sino porque a lo mejor he hecho una tirada de percepción y esa tirada de percepción no era por algo que han visto, sino por algo que han notado, ¿no? Por algún tipo de cosa en el ambiance. Vale. Entonces, perdón. Sí, claro, aquí yo me lo estaba planteando desde la perspectiva en la que tú puedes tener en presencial a toda la mesa. Si estamos hablando del online, sí que ya a lo mejor habría que usar unas herramientas en las que la gente pudiese ver la cara. Sí, me parece importante. Pues a lo mejor, claro, si se ensordecen, el problema es que no pueden hablar entre ellos, pero sí que podrían escribir. A lo mejor dejar que sea el grupo el que escriba mientras tú estás hablando con el otro y la otra persona y tal. Habría que ver un poco el medio por el que se está transcurriendo la partida de rol. También está guay, por ejemplo, hacer sentir a tus jugadores como que no son capaces de meterse en la escena. Si, por ejemplo, imagínate que estamos haciendo una partida a las 3, ¿vale? Y yo soy la narradora y yo estoy haciendo una escena con Nit porque tu personaje no está presente. Y tu personaje a lo mejor no está presente y por tanto tú no puedes hacer nada. Y eso te hace sentir con cierto nivel de, incluso podríamos llegar a decir,
de impotencia, porque yo a lo mejor a Nit le estoy narrando una escena truculenta, pero lo estoy haciendo delante de cualquiera. O sea, no me la tengo que llevar a una parte, sino que lo estoy haciendo delante de todo el mundo y también puedo causar esa impotencia de saber que el resto de jugadores no va a poder hacer absolutamente nada para pararme. Así que lo de los secretos están guays, pero los secretos se pueden gestionar de muchas maneras. El meter información normalmente suele estar relacionado con una partida de miedo en la que la investigación es importante, ¿no? Algo tipo rastro o tipo de llamada o tipo de ese tipo. Si lo que queremos es miedo y queremos miedo un poquito más seco, más duro, a mí me gusta más la idea de que el resto de la mesa sea consciente de que ese personaje que está solo o que ha generado una escena en solitario, las reacciones. Porque creo que causa más impacto el ser testigo de una escena en la que tú no estás implicado, pero que la ves como espectador. Y creo que eso también ayuda al tono de la mesa. Pero bueno, esa es mi pequeña opinión. No, me parece que es súper guay todo lo que habéis dicho. Como bien dijo Ale al principio de todo, son gustos. Háblalo con la mesa. Habrá quien le flipe el hecho de que te lleves a alguien y nadie ve absolutamente nada. Habrá a quien le flipe que esté todo el mundo en la mesa y decir, jo, ahí agarrándola, que en plan no puede hacer absolutamente nada y está pasando esas cosas a esa persona. Porque, claro, desde la perspectiva, imagínate que digamos que es una persona que a ti emocionalmente, o sea, un jugador que o un personaje, perdón, que emocionalmente a mi personaje le transmite muchas cosas, y yo estar viendo de este personaje que le suceden cosas chungas y no poder hacer absolutamente nada. Eso es, yo creo que es una de las sensaciones para mí más terribles, el hecho de que mi personaje esté viendo cómo le pasa a alguien que quiere algo y no poder hacer nada. Sí, es una escena potente a vivir. Yep. Y nada, luego sobre la parte que sería más sistémica, vosotras dos que dirigís muchísimo más rol de terror que yo, ¿qué me podéis decir sobre qué aportan los sistemas realmente a la hora de generar tensión y generar miedo, un ambiente de miedo en mesa? A ver. Yo es que los dividí, hablar así de sistemas en general, yo dividiría en dos tipos de sistemas, los sistemas que usan mecánicas más matemáticas y los sistemas que usan mecánicas más narrativas. Entonces, dependiendo del que use las mecánicas más narrativas, podría tirar hacia un lado y el otro hacia otro. Así que no sé de cuál quieres hablar tú, Ale. No, yo estaba pensando un poco de algunos de los que he dirigido o tal, que yo me atrevería a decir que el sistema más completo en cuanto a ayudarte a esto, yo diría que es Cult. Para mí, Cult tiene un sistema en cierto aspecto de que vas como perdiendo como tu cordura, por así decirlo, y el propio sistema te va acompañando mucho en cómo es este deterioro. O sea, hay una escala que te va diciendo qué tal. Al menos en Cult. En cambio, al menos mi experiencia con Tulu es que es como, vale, tienes una barrita y en cuanto te llega a 0, toma, tienes ese trauma. Entonces, por ejemplo, en Cult a mí me parece que es más fluido, bajo mi experiencia. Al menos en Tulu sí que lo he visto más como, toma, de golpe tienes esto. O por ejemplo, en este sentido sí que pienso que por mucho que me gusta mucho, Baesen no te acompaña mucho en esto. En Baesen tienes 4 estados físicos, 4 estados mentales, y es como cuando te esfuerzas, que es para repetir una tirada, o cuando de esto te marcas un estado, fin. Sigue siendo como bastante artificial para mi gusto.
Vale, pues como tú has hablado de esos, yo voy a hablar de Fragmentos y de Raven. Me parece bien. Para separar el mecánico y el más narrativo para mí. Fragmentos lo que hace para gestionar la tensión es tener puntos de tensión, ¿vale? Esto es un juego ficha máster, ficha jugador. ¿Para qué? Para, si volvemos a la narrativa, para gestionar varias cosas. Uno, los acontecimientos, ¿vale? Porque en toda historia de terror tiene que haber altibajos. Si tú vas todo el rato alto, 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 no funciona, porque la gente, uno, se te muere de tensión, y dos, porque si veis... vale, voy a hacer un inciso porque esto es importante y me emociona al hablar. La mayoría de los que estáis viendo esta charla y habréis llegado a este punto, os daréis cuenta de lo que yo estoy diciendo, ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque sois amantes del género de terror, venís a esta charla porque os gusta el terror, habéis consumido terror y todas las obras de terror siguen estos patrones que yo voy a indicar. Y como el rol no deja de ser una obra literaria también, conjunta, que se crea, va a seguir estos patrones. Entonces, los altibajos que estamos hablando en Fragmentos. Cuando un jugador saca una pifia, sucede algo, yo tengo un punto como máster que puedo gastar en meter una amenaza. Las amenazas en las obras de terror tienen que ser graduales, con lo cual si ya estamos jugando a esa puntuación que da Fragmentos de pa' ti, pa' mí, ya vais a seguir esa gradualidad porque la propia mecánica matemática os está gestionando este momento de tensión. Luego, digamos que habría otras cosas que ya se gestionarían a nivel como cuentacuentos, ¿vale? Como un máster cuentacuentos, que serían desde la propia narrativa. Ahí nos podemos ir un poquito más a Raven, que lo que te dice es que tú lo que tienes que hacer es contar una historia tenebrosa, aristocrática, elegante y siniestra, ¿no? Por decir así algunas cositas. Y básicamente lo que te dice es que va a usar el sistema Maelstrom, que es esta estructura que siguen los relatos de terror. Y te lo dice así: vas a seguir una estructura de relatos de terror en las que vas a tener un planteamiento, un desarrollo, un punto de tensión y un desenlace. A partir de ahí lo que te dice es que vas a aumentar la dificultad de las tiradas a medida que vayas ascendiendo esa tensión. Pero al mismo tiempo esos giros narrativos te van a dar el juego de que tú vayas gestionando la tensión hacia arriba y hacia abajo en esos picos que hablábamos antes, para que sigas teniendo a los jugadores en ese punto. Son los dos tipos que yo me he encontrado que más me gustan. Si tú ya tienes soltura en esa gestión y sabes que la puedes controlar de manera natural porque has visto mucho género, yo te digo, pues olvídate de las puntuaciones, porque te va a salir de manera natural. La mayoría de los másters que dirigimos, muchas cosas no salen de manera natural por lo que hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido leyendo, viendo películas. Si tienes más miedo, si te sientes más seguro, segura con esas mecánicas detrás, pues unas puntuaciones de Fragmentos está también bien. Que lo puedes hacer en cualquier otro sistema, porque llevas tu tablita, el jugador ha fallado, me apunto una X. Pues esta X es que yo les voy a hacer una puñeta. Eso también lo hace un poco Fate, ¿no? Con esas cosas lo hace muy bien, ¿no? Pues te lo guardas ahí. Que llevan 10 fallos, ostras, pues en 10 fallos tiene que venir algo tocho. Ya no va a ser un puntito solo, ya han fallado 10 veces. La atmósfera, que es otra cosa que es muy importante en las partidas de terror, tiene que haber ido creciendo. Y es más, aquí consejo personal de máster que le gusta hacer sufrir a sus jugadoras: si puedes hacer que el ambiente y la atmósfera vaya creciendo sin que los personajes y los jugadores se den cuenta, ganas mucho, porque en cuanto se quieran dar cuenta ya están metidos en el meollo y ya no hay por dónde correr. Entonces esa atmósfera que va creciendo muy sutilmente en algunas descripciones, puertas que se cierran, ruidos que se escuchan, que parecen simplemente cosas narrativas. ¡Ah, qué guay, qué máster más narrativa tenemos, que nos describen cosas! Mentira, todo lo que describes lo vas a pagar después. Pues eso, también podéis jugar ahí un poquito para generar esa tensión. Y yo creo que son las dos cosas que yo he visto en todos los sistemas que he ido cogiendo. Y creo que lo has analizado bastante bien, porque efectivamente una de las cosas más importantes que tiene el género de terror es saber cómo hacerlo evolucionar, cómo hacerlo crecer. Porque si nos fijamos precisamente en las obras de terror, tanto de los libros
como realmente de las películas, siempre hay unos escalones. La tensión tiene que ir creciendo y muchas veces despistar al espectador, o en este caso a los jugadores, para que no se den cuenta de cómo va creciendo, te va a ayudar a que el choque, a que ese momento de realización, aunque haya sido gradual, pues se convierta en una gran revelación. Y eso, por supuesto, tenemos el problema en las partidas de rol, de que la gente sabe que viene a jugar terror. Entonces ese factor sorpresa se pierde un poco. Pero bueno, de la misma manera que la gente va al cine a ver películas de rol, o películas de terror, y sabe que es terror lo que van a ver, pero igualmente se sorprende, obviamente no podemos ponerle jumpscares a los jugadores, o sí, quién sabe. Pero eso para la tercera parte de Creepy Inspiración, por favor. pero eso, son maneras de... y el sistema te tiene que ayudar a eso, te tiene que guiar y tiene que ser tu manera de llevarlo a ello. Y como dije en un principio de la charla, yo no apoyo que se usen sistemas que no están hechos para terror, para generar terror, pero oye, si queréis echarle un poquito de terror, un poquito, a partidas que no son completamente de terror, pues yo también os animo a ello. A probar algunos de los trucos que hemos contado aquí y básicamente a usar esta pequeña charlita para inspiraros. Y creo que la charla está bien como ha quedado. ¿Estáis de acuerdo? Llevamos 1 hora y 25 de charla, así que lo que tú me digas. Si tenemos tiempo para más, nos enrollamos más, si no nos quedamos aquí. Hombre, Creo que como con 1 hora y mucho, media... si quieres cerrar con lo que hemos dicho de qué medidas de seguridad usamos. Venga, pues vamos a cerrar entonces con un punto muy importante, porque hemos estado hablando siempre de cómo generar tensión y de cómo generar terror y de, también, un parte muy importante, la comunicación con los jugadores. Y ahora también tenemos que meternos en un berenjenal que son las medidas de seguridad que usamos o que tenemos que usar cuando jugamos a partidas de terror. Porque las partidas de terror generan muchos sentimientos, generan muchas emociones. Y hay veces que esas emociones pues se van un poquito de madre. Entonces, pregunta muy importante. Voy a empezar contigo, Ale. Que tú, al fin y al cabo, estás acostumbrada a dirigir mucho en jornadas. Entonces, ¿qué tipo de medidas de seguridad usas? Primero, con las personas que ya conoces. Y segundo, con las personas que no conoces, porque no es lo mismo una cosa que otra. Vale, pues medidas de seguridad que utilizo en ambos casos. La primera, que también es una medida de seguridad, es el hecho de incluir los trigger warnings de la partida. Evidentemente, si alguien tiene fobia a las arañas y mi partida tiene arañas, pues por favor no te apuntes, gracias. O escríbeme un mensajito de, oye, en vez de arañas pueden ser ornitorrincos, y te diré sí, no, ya veremos. Pero bueno, claro, primero los trigger warnings. Y segundo, yo normalmente siempre intento... en jornadas es un poquito más difícil, pero siempre dedico ni que sean unos minutos antes de empezar la partida. Y bueno, si es una partida por internet o algo que por Discord se puede decir, es muy fácil. Yo normalmente lo que hago es pedir un tema de triggers que tengan los jugadores, aparte de lo que ya hay. Que no tiene que significar que salga, pero claro, al final es muy necesaria esta, digamos, sesión cero, en que se diga que hacia dónde vamos y que la gente te diga un poco qué tiene. Porque claro, bueno, qué tiene y en qué grado. Porque claro, no es lo mismo que yo te diga, yo qué sé, los payasos me dan un poco de mal rollo, pero mientras no me pongas uno aquí no hay problema, que tú me digas, no, por Dios, no ponga ni menciones la palabra payasos. Entonces, claro, para mí eso es muy importante. Entonces, al final yo siempre lo digo que las herramientas de seguridad en una gran
en una gran cantidad, eh, son previas a la partida. Y durante la partida, sí, evidentemente, yo normalmente cuando juego terror, suelo hacer como varias cosas. Primero, siempre tengo una tarjeta X por si la gente la quiere aplicar, ¿vale? Para parar automáticamente en plan de, oye, no, esto se ha salido y no puedo gestionarlo, pues salgo. Y luego hay dos que más o menos van un poco juntas, que serían el semáforo y el check OK. Que al final yo normalmente, si siento que he tenido una escena muy dura con alguien, cuando he acabado, pues le hago el check y que me digan... pequeña explicación, ¿vale? Por si alguien no sabe lo que es el check OK, es algo que se utiliza también mucho en roles en vivo, que es como hacer así, en plan de OK, y el jugador te hace así o así. Entonces, es algo que al no ser verbal no suele paralizar mucho la acción y también ayuda a que haya esta fluidez. Entonces, yo utilizo mucho o esto o tema de semáforo en plan de, vale, verde, verde, naranja, rojo. Porque a lo mejor hay gente que no creía que un tema le iba a incomodar y de repente pues ha aparecido ahí y le ha puesto fatal. Porque también a veces creo que es algo que también es importante recordar, que a veces no somos ni conscientes de nuestros triggers, la cual cosa también es importante saberlo. Porque a mí me ha pasado de hacer una partida super random, super light, y que de golpe una persona me diga, hostia, no, esto no. Y dices, wow. Y a lo mejor en esa cosa era algo como muy menor en el sentido, no estoy hablando ni de gore ni de tal, estoy hablando, pongo un ejemplo random, gaviotas. Porque esa persona cuando era peque pues tuvo un problema con gaviotas y no puede con las gaviotas, me invento. Pues claro, eso también, a lo mejor esta persona en ese momento no ha caído, pero luego ha sido como un, hostia, pues... Bueno, pues entonces, sin enrollarme más, pues eso, sesión cero para que la gente, pues... Sobre todo, que eso para mí es el mayor porcentaje para evitar que algo ocurra. Y durante la partida, pues tener esto disponible para, si es algo que... Volvemos, el terror queremos incomodar, pero no causar un trauma de por vida a nuestros jugadores, pues hacerlo así a mí me funciona. Hay que decir que, como apunte a lo que ha dicho Ale, efectivamente hay dos tipos de herramientas de seguridad. Las conocidas como preventivas, que son hechas previas a la partida, y las que son reactivas, que son a medida que se va jugando la partida, pues siempre tener un check. Y la mejor combinación que podéis hacer es elegir una preventiva, o al menos como mínimo una preventiva y una reactiva. Sobre hablar de triggers y hablar cositas así, si no quieres que tus jugadores se sientan acosados, que se sientan mal por tener que explicar por qué tienen un trigger, etcétera, etcétera, con un líneas y velos está perfectamente. Tengo una línea con los payasos, es decir, ni los menciones. Tengo un velo con los insectos. Puede haber insectos en partida, pero por favor no los describas mucho, no son de mi agrado. Este tipo de cosas puede parecer una tontería, puede parecer somos unos copos de nieve, etcétera, etcétera, pero no, de verdad, no nos tomemos a risa la salud mental de nadie, ¿vale? Respetemos que la gente tiene tiene sus gustos y la gente va al rol a disfrutar. Y por tanto nosotros tenemos que ayudar a que esas personas disfruten. Y punto. Pero bueno, me parece muy interesante lo que has dicho, Ale, porque yo estoy completamente de acuerdo. También creo que las descripciones en las partidas, los llamados trigger warnings, que a veces no están ni siquiera como trigger warning, a veces simplemente con poner un resumen de qué trata la partida y tú leerlo, ya te puede dar suficiente información como para decir, pues esta partida no es para mí. Porque a lo mejor yo tengo aracnofobia.
Y a lo mejor no hay un trigger warning concreto que ponga aracnofobia, pero en el momento que yo leo una partida de D&D basada en la Dragonlance que trata sobre el fuego oscuro, digo, mira, pues a lo mejor no, a lo mejor esta no es mi partida. Entonces, en general, toda la información que podamos aportar sobre la partida, obviamente no sobre los datos oscuros y las vueltas de tuerca que tenga, La pero sí, trama, sí. efectivamente, sin especificar mucho la trama, pero ayudando a que esas personas estén mal. Oye, y que si tienes miedo a las arañas, esas arañas se pueden convertir en escarabajos carnívoros. Y ya está. Sí. Sí, de hecho es lo primero que he dicho, que al final hay mucha cosa que, salvo que sea como el terror core, el terror sobre lo que está fundamentado toda la partida, se puede cambiar muy fácil. También te digo, si tienes miedo a la sangre, por favor no te metas en partidas de vampiros. Vale, seamos lógicos. Muchas gracias. ¿Y tú, Nit? Vale, pues después de darle los últimos 2 semanas, 3, ha habido un revuelo por Twitter y he leído varios comentarios y he pensado un poco y he analizado y he autoanalizado, ¿no? Lo que yo hacía y lo que no hacía. Y voy a decir una cosa importante. Creo que menos es más y a veces se nos olvida, ¿vale? Y lo decía alguien que controla de psicología y de traumas. Una persona en estado de trauma no es capaz de reaccionar como cualquier otra persona. Si le das muchas herramientas no vas a saber cuál gestionar. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que hago siempre es intentar poner el contenido potencialmente sensible. Me gusta llamarlo contenido potencialmente sensible porque no sabes si va a ser sensible o no. Y otras cosas que no considerabas tú sensible lo pueden ser. Hago una especie de resumen de lo que yo creo que puede afectar en partida. Sobre todo si no tengo opciones. Estoy hablando de no tener opciones a hablar con los jugadores y jugadoras antes, ¿vale? Que no hay comunicación hasta que yo llegue a la mesa. Pues pongo esos contenido potencialmente sensible. Cuando llego a la mesa le digo, hola, soy Nit, ¿qué tal todos? Tenéis autoridad para interrumpirme en cualquier momento. Que estoy haciendo una narración que nos gusta, me dices, Nit, cállate la boca que te estás pasando. Y con esas coñas y con esa confianza de darle total libertad para cortarme en cualquier momento, porque yo, aunque sea la persona que dirige, no soy su jefa, no me tienen que aguantar y me pueden parar porque estamos aquí para crear una historia conjunta. Cuando les doy eso, pues muchas veces ya la gente no hace falta ni que sea una tarjeta X. Nit, me dices Nit o me dices tía y yo ya sé que tengo que parar. Dime tía. Y yo ya sé que tengo que parar, ¿vale? Ok. Luego, lo que comentaba antes, Ale, creo que ahora es en el momento en el que yo sí que lo hago y animo a la gente. Observa tu mesa, las caras. Yo soy una persona que describe mucho y quiere meter el cuchillo hasta lo hondo para que tú tengas emociones. Mira, estate atento, ve cómo la gente va evolucionando, porque a veces tienes tus tres tarjetitas del semáforo delante y te empiezas a poner pálido y no sacas ninguna. Mírale a la cara a los jugadores mientras estás narrando. Mírale a la cara y mírale a los ojos. Y ve mira cómo están reaccionando. Y la última, pues es eso. Yo me gusta mucho el semáforo porque tiene los niveles. No es tan tarjeta X cuando ya no hemos podido parar, sino que tienes pues tu verdecito que te está gustando, tu amarillo que te empieza a incomodar y tu rojo es esto no sabía que me iba a incomodar y me ha incomodado de la leche. Y luego otra herramienta de seguridad que a mí me parece tremendamente importante es el cuidado. El cuidado cuando pasa una escena que alguien nos ha incomodado, nos ha hecho sentir mal. Y no olvidar también que las herramientas de seguridad también son para el máster y la persona que dirige, porque al final estás en una partida, no controlas lo que tus jugadores hacen o dicen, jugadoras, y a veces también te puede incomodar algo. Y tienes el derecho a decir, hey, vamos a parar aquí porque este tema está yendo por un sitio que yo no me siento cómoda. Y esas son las que uso en jornadas cuando no tengo comunicación con los jugadores o jugadoras. Cuando tengo comunicación, pues básicamente lo que hago es hablar mucho. Mostrarme cómo soy, darle la comodidad de que me digan cualquier cosa. Oye, Nit, y si cambiamos esto de aquí, pues lo cambiamos. Y si jugamos esta cosa de aquí, lo jugamos. Uy, esta partida es muy seria, pues vamos a llevarla por otro lado. Se me ha muerto la mascota, no quiero que pase nada con mascotas. Ok, porque a lo mejor en el aviso de contenido, en el primer momento en el que tú te apuntaste a la partida estabas ok, pero te ha sucedido un incidente y cuando vas a jugar pues no es tan ok alguna de las cosas. Comunicación.
la mejor herramienta de seguridad y luego pues cuidarnos los unos a los otros, porque al final venimos para vivir emociones y jugar una partida y pasarlo bien. Qué bonito. Cuidado, por favor. Cuidado. Hace cuidadito. No, en serio, incluso aquí me voy a meter un poco en una jarana porque voy a hablar como persona que sufre de bleeding. Y esto lo aprendí hace relativamente poco, que fue unas jornadas de rol en vivo. Y en rol en vivo se hace mucho hincapié en crear talleres previos y post partida. Antes de partida, creas un taller para meterte en personaje. Después de partida, los talleres están guays para salir de personaje. Y de la misma manera que podemos hacer un taller o dar unos minutillos para salir de personaje, para personas que estén demasiado vendidas, también podemos hacer unos pequeños minutos después de partida para quitarnos de la partida de rol. O sea, para esos sentimientos que, gracias al sistema, gracias a los trucos narrativos, gracias a todo, lo hemos ido construyendo, hemos ido haciendo que los jugadores se sientan tensos, se sientan estresados, tengan miedo. Eso está muy guay. Y lo hemos pasado súper guay, ¿verdad? Todo el mundo ha pasado mucho miedo. Vale, pero ahora cortamos. Ahora empezamos a hablar de otras cositas. Ahora enseñamos fotos de perrete o enseñamos perretes in real life. Ahora charlamos un poquito, nos quitamos ese sentimiento, salimos y entonces ahora desde otra perspectiva la partida se ve de manera diferente. Nadie se va con emociones negativas y esto se puede extrapolar tanto a partidas de terror como a partidas dramáticas como a partidas de cualquier tipo. Pero concretamente, como decimos, como he dicho antes, las partidas de terror suelen ahondar mucho en ciertas emociones y por tanto hay que tener cuidadito. Y con respecto a eso, ¿vale? Que es importante y no es una herramienta de seguridad y por eso no la he mencionado hasta ahora. Si tu mesa quiere experimentar, es una mesa como yo, muerta por dentro y quiere... Lo de muerta por dentro es una broma interna. Y quiere ir a por ello, es muy importante, o yo creo que puede funcionar muy bien, que tú le des la autoridad narrativa al jugador o jugadora que quiera experimentar esa escena. Vale, va a haber esta escena súper potente en la que te van a torturar de X maneras. Descríbemela tú. Descríbemela tú, porque así tú tienes el control total. Vas a describir hasta donde te sientas cómoda o cómodo y la vas a experimentar y la vas a vivir. Si luego me dejas a mí, que esto es algo que yo cojo un poquito y te cierro la escena para darle ahí, como si fuese una maquilladora, las últimas pinceladas y que quede bonita con el resto de la trama. Haced eso, o sea, me parece súper interesante que cuando estéis, sí, os lo digo como orden, haced eso, luego me decís, Nit, pues no funcionó, y yo diré, bueno, pues qué lástima, pero darle la autoridad y la oportunidad narrativa a que las jugadoras y jugadores se metan en las emociones y sean ellos mismos las que la describan. A veces os sorprenderá el hecho de que vamos muchas veces con miedo para no hacer pupita y de repente el jugador o jugadora empieza a describir y dices tú, joder, y yo que tenía miedo a hacerte pupita, pues menuda escena te acabas de marcar. Pero como tienen el control y lo pueden cortar en cualquier momento, es una herramienta muy, muy válida para que se sientan seguros. Y está muy bien, porque muchas veces te pueden ayudar a animar al resto de la mesa a sentir más y a meterse más en partida, lo cual me parece muy guay. Pero como dices, también te va a ayudar a controlar la experiencia. Y el problema que le veo es que a lo mejor el resto de jugadores se sienten, digamos que como máster tú tienes cierta responsabilidad, así que también habría que hablarlo con todos los jugadores para que tampoco se pasen de la raya y que también ellos estén pendientes de cómo están respondiendo el resto de los jugadores que haya allí, para que la cosa no se vaya de madre, como estaba diciendo. Pero bueno, me parece un par de truquis bastante interesantes. No solamente usar lo que conocemos como herramientas de seguridad, que están muy guay, están muy chulas, las hay de muchos tipos, hay muchas clasificaciones, hay incluso si miráis en nuestro itch.io vais a encontrar, por ejemplo, nuestra propia versión del semáforo y unas cositas bastante guapas para poder jugar en vuestras mesas. Pero que aparte de todo eso, que la comunicación es muy importante y que todo el mundo sea consciente de que venimos a pasarlo guay y de que todo el mundo se tiene que divertir, creo que también es muy, muy importante. Y bueno, ahora sí, dicho todo eso,
creo que fue un momento para cortar, ahora sí, la charla. Y antes de cortar, vuelvo a recordaros que esta charla es parte del contenido que se va... No, la nuestra en concreto es grabada y va a ser emitida en el fin de semana de Halloween, como parte del proyecto de Halloween Roll, que es unas jornadillas de rol solidaria para colaborar con Ayudar Jugando, una asociación que ayuda a niñas y a jóvenes en peligro de exclusión y que monta un montón de actividades súper guapas. Os vamos a dejar la web abajo y también os vamos a dejar un link para que participéis en, no voy a decir un sorteo, ¿vale? Pero ayudad a Ayudar Jugando, donad, y si donáis 2 euritos, o más por supuesto, podéis llegar a tener una participación en un sorteo que se va a hacer con un montón de material rolero. También dejaremos un link al Discord de Halloween Roll para que os informéis un poquito más de todas esas actividades y para que veáis la parrilla, que hay un montón de actividades súper guapas que van a organizar. Algunas de ellas, por cierto, llevadas por una de las señoras que me está acompañando hoy. ¿Verdad? Porque no solamente Grupo Garden va a participar, sino también Galicia Rolera. Yo estoy ahí con el látigo, básicamente, viendo que todo Dios se porte bien, ¿sabes? O sea, es como, más os vale que os portéis bien, porque la amenaza que puede ser NIT si no os portáis bien, no sale ninguna partida de rol. Efectivamente. Y nada, que os dejo abajo toda la información y nada, y feliz Halloween y pasadlo muy muy bien. Adiós.